te permitirá adentrarte en un viaje de autoconocimiento profundo. Beneficios claves de la carta numerológica. Revelar tus talentos ocultos y propósito de vida. Entender tus desafíos y cómo superarlos. Guiarte para tomar decisiones alineadas con tu esencia. Ideal para amantes del crecimiento personal, la espiritualidad y valientes para transformarse a sí mismos. Te llevas toda la información específica en un PDF más tu ficha numerológica para que puedas recordar, utilizar y seguir avanzando en tu desarrollo personal. Carta numerológica de la mano de Lili Soto, terapeuta holística numeróloga. Reserva tu entrega al más 549-2262-243055. Instagram Lili_Sot9. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días, queridísima audiencia de la FM 93.5. Aquí Holotren con ustedes, compartiendo este hermosísimo sábado 6 de diciembre, año 2025. Y el equipo completo, bueno, quien les habla, Susana Rossi, y aquí estamos con nuestras queridísimas amigas y compañeras Lili Soto, Nancy Christensen. Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, queridas compañeras Susana y Lili, y en los controles Mari. Muy buenos días, querida comunidad, en la radio de la 93.5, la radio de la gente, desde Necochea. Así que bueno, un saludo para todos y bueno, vamos a disfrutar de una hermosa entrevista. Ponémelo en altavoz. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está toda nuestra gente bonita? Bueno, prepárate el mate, el café, la leche, lo que te guste, que tenemos una entrevista imperdible con Damián Hernández desde Neuquén y vamos a hablar de salud. Así que quédate con nosotros. Exactamente. Bueno, y aquí ya estamos en conexión telefónica desde Neuquén, como dice nuestra querida Lili, con Damián Hernández. Él es administrador, y escuchen bien, del Centro de Salud Intercultural Raguín-Quien de la cuenca Rucachoroy de Neuquén. Y estamos muy felices de contar
con uno de los integrantes de este equipo tan importante que ha conectado en la temática de la salud, para atender la salud, la filosofía y la cosmogonía de la sabiduría mapuche con la biomedicina o la medicina convencional. Así que te damos la bienvenida, queridísimo Damián. Gracias infinitas por estar acá, el equipo de Holotren, felices de que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Marimari Mapuche, Incheta Damián Piñán, Incheta Mapucheñán. Les decía, bueno, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Damián y, bueno, soy mapuche. Los agradecidos nosotros por este contacto, con la intención, ¿no?, de promover, visibilizar nuestro proyecto y, bueno, con la idea también esa, ¿no?, además de promoverlo, promover esta forma, esta nueva forma, de alguna forma, o algo novedoso, digamos, de la complementación de dos medicinas. También, bueno, con esa idea de que desde donde estén también otros peñis también quizás puedan armar un proyecto parecido, similar o capaz mejorado, ¿no? Pero bueno, es la idea, un poco por lo menos lo transmito en líneas generales y, bueno, un gusto poder hacer este contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Y la verdad que hay un montón de preguntas que queremos hacerte con las chicas, pero me surgió mientras estábamos allí en el salón de espera, mientras estaban nuestras compañeras en el programa anterior, un tema que para mí, o para mi humilde entender, creo que sería fundamental comenzar la charla con un concepto referido a la cosmogonía, a lo que significa para el pueblo mapuche lo que es la vida, la salud. Todos nos enfermamos si pertenecemos a una civilización de cualquier lugar, con cualquier filosofía y con cualquier pensamiento. Pero, ¿cuál es justamente la cosmogonía del pueblo mapuche con respecto a lo que es la vida y la enfermedad? Y cómo realmente, y esto es admirable, ustedes pudieron conectar, pudieron aportar esa sabiduría para conectarse con la medicina convencional y que la medicina convencional realmente respete, acepte y considere valiosa esa postura, esa cosmogonía del pueblo mapuche para decir, sí, juntos podemos llegar a sanar, a curar a quien sea, desde una persona que pertenece a la comunidad mapuche como desde una persona que viene de una cultura y de una filosofía totalmente diferente. Así que eso para mí, y vuelvo a decir, para mi humilde percibir, creo que es la base y el disparador de este encuentro y de esta conversación. Claro, seguro. Sí, yo también digo, contarles, ¿no?, de alguna manera que en nuestra generación, bueno, yo les comento así rápido, parte del equipo del CCI y, bueno, somos una generación en donde, bueno, producto de la historia y de la cuenca del Rucachoroy, bueno, hay que contar que hay dos comunidades, la comunidad Aigo y la comunidad Ñeñe igual. Una historia aparte también porque está dividida, ¿no? Pero justamente estas dos comunidades son las que hoy están llevando adelante este proyecto. Como decía, la generación nuestra, bueno, quizás nos hemos dado un proceso también, bueno, además de haber sido parte del proceso de lucha territorial, que eso, bueno, marca como hito aquí desde 1995 en la cuenca, de cómo de alguna forma se hizo una resistencia pacífica, un avance pacífico, y bueno, con esto también, ¿no?, allá por principios de 2000 empezamos también a promover lo que es la interculturalidad, que bueno, que también no hay una definición como muy clara, a veces decimos nosotros, porque entendemos que es una construcción colectiva y que se va dando con el paso del tiempo, ¿no? Pero tiene que ver con justamente esto, el reconocimiento mutuo entre culturas y también, bueno, el respeto y entre otras cosas, digamos que hay varias cuestiones de derechos también que empiezan a jugar acá, que bueno, yo en algún momento contaba, ¿no?,
a partir de la reforma del 1994 de la Constitución Nacional, y acá en la provincia de Neuquén, a partir del 2006, obtenemos el artículo como reconocimiento como pueblo originario, y bueno, eso dio como una herramienta bastante, con mucho peso, digamos, para generar este tipo de proyecto que, bueno, justamente no tiene que ver con el reconocimiento como pueblo originario. Nosotros, bueno, vuelvo a decir eso, somos una generación que tocó de alguna forma hacer un proceso de análisis profundo, analizar mucho la historia, ¿no? De cómo, bueno, estamos aquí, no es casual que, bueno, estamos en un lugar donde se desarrolló, hay mucha historia tenemos, pero bueno, estamos hablando, y vuelvo más todavía, 1981, a partir de que el ejército argentino llega por estos territorios con la mal llamada conquista del desierto. Entonces, como generación nueva, nos tocó escarbar la historia, ver, remover, y también así hicimos todo un proceso de cómo llegó la cultura estatal, sería, ¿no? La imposición, ya sea por la religión, la educación, y bueno, también cómo de alguna manera surgió, y bueno, creo que lo han padecido muchos pueblos originarios y así a nivel mundial, ¿no? De cómo fueron avasallados, atropellados, y de esa manera, bueno, fuimos perdiendo de alguna forma parte de nuestra cultura desde lo ancestral, ¿no? Entonces, como decía, nos tocó hacer ese proceso de escarbar en la historia, y bueno, también en este caso y con este proyecto también cómo que tiene que ver justamente con la salud, hacer nuestro proceso como interno, propio, y hasta a veces hasta personal, ¿no? Y hablo de mi parte, porque hay cosas que, como yo crecí, iba a la escuela, hablando en los años 80, iba en la primaria, en los 90 en la secundaria, entonces me contaban otra historia que yo a partir del 2000, y más siendo parte de un proceso de lucha territorial aquí en el lugar, también hice mi proceso de cómo de alguna forma estábamos como estábamos. Y por ahí la pregunta que me hacía, lo que yo por lo menos he aprendido, y también lo sé por mi abuela, que ella mucho, bueno, si bien hoy no está, hace 6 años que nos dejó, pero ella nos ayudó también en ese proceso de alguna manera, así como a mí, como a otros, en la familia, también en la comunidad, de que, bueno, justamente la pregunta que recién me hacía, que antiguamente, bueno, todo ancestralmente, la cuestión de salud era una cuestión todo como más comunitario, ¿no? Más, si bien estaba la familia, pero también eso de cómo tener la mirada en donde uno estaba mal, una cuestión de salud, es como que había más unión. Eso es un gran cambio que hemos tenido, ¿no? Hoy se da con el cambio de tiempo, que quizá uno compara y dice que antes había más unión, y hoy quizá estamos con la sociedad que estamos, y como que, bueno, entiendo yo, y siempre lo decimos así, no somos ajenos de alguna forma a las cuestiones que pasan por fuera de la comunidad, digamos a nivel sociedad, o a nivel, podemos decir, hasta global, porque de alguna forma también nos pega la globalización con muchas cosas, ¿no? Desde lo tecnológico, desde, bueno, tantas, hoy, digamos, con el avance que tenemos en la tecnología, el internet podemos también, bueno, somos como parte, y nos pega para bien o para mal muchas veces, está en nosotros de cómo usamos este tipo de herramientas, pero nos atraviesa de alguna forma, nos llega la globalización. Entonces, lo que puedo decir, y para terminar con la pregunta que me hacía, que desde nosotros, por lo menos de lo que intentamos promover y rescatamos, bueno, justamente este proyecto, cuando empezamos a hacer talleres allá por el 2009, que aquí en la cuenca, ¿no? Con la población, nosotros, bueno, hacíamos nuestros primeros pasos en reunir a la gente para determinado taller. Y yo siempre me acuerdo, ¿no? Que en esos espacios, en esos ámbitos, mi abuela, por ejemplo, que yo soy de la comunidad Ñiñigual, que se juntaba con un mayor de la comunidad vecina, del fondo, que le decimos nosotros, que quizás ellos no tenían conexión por años, se conocían quizás por nombre,
o habían escuchado, o quizá alguna vez se habían reunido, pero bueno, cuando los sentamos en estos talleres, en estos espacios, a intercambiar conocimientos para ver qué, o medir, a nosotros nos trajo mucho insumo de que, bueno, nos dimos cuenta o nos empezamos a despertar por aquel tiempo en que la medicina mapuche todavía seguía en vigencia. Entonces fueron ellos los que marcaron esta parte en donde, bueno, afloraron esos conocimientos y, bueno, a veces intercambiaban porque justamente mi abuela tenía conocimiento que el otro mayor no tenía y el otro mayor tenía conocimiento que mi abuela no tenía. Entonces ahí también nos dimos cuenta cómo nos habían dejado desparramado y de esa manera también mucho conocimiento que tenía que ver netamente de la salud o la medicina mapuche, parte se había perdido y parte seguía en vigencia. Pero bueno, esto de que la mirada, por lo menos, yo creo que tiene que ver mucho y lo que intentamos promover mucho hoy, por lo menos en la comunidad, la mirada hacia el Kumefelén, el bienestar, tiene que ver muchas veces eso de cómo también se pone evidencia y también se deja también ayudar o quiere buscar su bienestar, ¿no? Porque, bueno, también como decíamos, dentro de este proyecto, si bien están las dos medicinas, las dos visiones, pero también quiero ser claro en eso, digo, nos toca mucho por ahí el tema del flagelo, bueno, para los tiempos que estamos, ¿no? Hoy, bueno, para nosotros, bueno, nos toca trabajar además de cuestiones de salud, digamos, pero que también hacia la salud, digamos, son las problemáticas que ya sea a veces con el alcoholismo, que es un tema, bueno, que muchos años, que décadas que aún no lo hemos podido quizás erradicar, y creo que también está en todas las sociedades, el tema de violencia familiar, bueno, violencia de género, también, y bueno, también ya en la escuela secundaria intercultural que tenemos lamentablemente, y bueno, lo decimos, digo, en los últimos años estamos hablando de consumo problemático de sustancias, en el caso de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una realidad y bueno, y ante esa realidad también nosotros, bueno, estamos creciendo y armándonos con este proyecto como para, bueno, superar, ayudar de alguna manera a esta familia que muchas veces, bueno, van a necesitar, y más para el tiempo que estamos, ¿no? Claro que sí, y estamos hablando aquí con uno de los administradores, el administrador del Centro de Salud Intercultural, que quiero que me digas si lo pronuncio bien el nombre del Centro Intercultural. Rawin Kien, o decime cómo se pronuncia. Rañín. ¿Eh? Rañín. Rañín. Rañín Kien. Rañín Kien, de la cuenca Ruca Choroy. Media luna. Perfecto. Media luna. Media luna. Bueno, cuando digamos la pregunta con respecto a la cosmogonía, vos acá dijiste muchas cosas muy interesantes, ¿no? Una sabiduría ancestral que obviamente se pasaba oralmente, pero luego con todos ataques realmente que tuvo la comunidad mapuche y también el mundo occidental, ¿no? La sociedad occidental realmente Claro. también se desmembró, se desconectó de la familia, se desconectó de su esencia. O sea, aquí digamos que no es solamente las comunidades ancestrales que recibieron ataques de todo tipo para desintegrarnos. Pero hablando Claro. fundamentalmente de lo que es la comunidad mapuche, esa gran sabiduría que se iba pasando de generación en generación, que también se termina distorsionando, se termina en cierta forma fragmentando, evidentemente dejó expuesto a la comunidad a infinidad de problemáticas que son problemáticas que también las vivimos nosotros que no pertenecemos a la comunidad mapuche, ¿no? Como el tema de adicciones, Claro, sí. desconexión con el propósito de vida, depresiones y tanta cantidad de cosas. Pero si nosotros hablamos de profundamente, digamos, de la cosmogonía, porque de hecho estuve leyendo un artículo de una de las médicas que asistió ahora en el mes de abril a este Congreso General de Medicina que se hizo en Neuquén, que me pareció extraordinaria porque fueron al Centro Intercultural, quedaron
quedaron enamorados del lugar, obviamente de la naturaleza del lugar, y cuando entran a este centro, en lugar de encontrar, bueno, paredes blancas y pasillos como se encuentran convencionalmente en distintos espacios de atención médica convencional, encontraron un gran fogón apagado, encontraron distintas, digamos, formas de considerar en cierta forma, ¿no? El espacio de sanación y de hecho también la construcción de ese centro que es una media luna. Entonces, cuando uno va ingresando a la filosofía, la cosmogonía de un espacio, lo va sintiendo paso a paso, va sintiendo que es diferente en cuanto a la construcción, en cuanto a los símbolos. Y en lo poco que yo puedo leer con respecto a lo que es la civilización, no solamente de los mapuches, sino todo lo que está vinculado con lo ancestral, creo que en la cosmogonía ustedes tienen un vínculo profundo con la naturaleza, consideran que somos parte de la naturaleza, consideran la importancia de los ciclos de la luna. Totalmente. Y también creo que el aspecto energético espiritual está muy presente porque ayer estuvimos hablando a la noche de una enfermedad que es común en los niñitos mapuches, que se llama CONU, y que esa enfermedad, en definitiva, por más análisis y estudios que haga la medicina convencional, no le encuentra la forma de resolver esa enfermedad y sí la resuelve justamente el aporte de la sabiduría mapuche. Así que un poquito, digamos, y yo así puedo darle paso a mis queridas amigas, quería, digamos, que redondeemos el tema de la cosmogonía, la filosofía de lo que considera la civilización mapuche como salud. ¿Por qué tiene esta construcción, esa forma de media luna? Y cómo, por ejemplo, una afección llamada CONU, que la viven muchos niños mapuches, es resuelta no con todas las herramientas que tiene, en este caso, digamos, la medicina convencional, que tiene muchos otros que son extraordinarios, porque una operación, una cirugía, piedras en la vesícula, una peritonitis, una fractura, obviamente no vamos a hablar de que la otra medicina, porque en realidad todo se integra, todo está conectado y ahí, digamos, se complementan. Pero bueno, en este caso me gustaría, digamos, que podamos entender esta cosmogonía mapuche y además lo grandioso de que se hayan conectado con la medicina convencional y que hayan sido ambas, ¿no es cierto?, aceptadas y valoradas, ¿no? Y ahí el tema y el tema de esta enfermedad, como hablábamos ayer anoche, muy común en los niñitos mapuches, que se llama CONU, ¿sí? Vamos. Bien. Sí, por ahí mencionamos esta enfermedad, es una de las tantas enfermedades que, bueno, yo como recién relataba anteriormente, nos dimos cuenta con el tiempo que seguía vigente, ¿no? Y tal cual era así, de alguna manera. Quizás se le hacían estudios, laboratorio, para esto pasaban tiempos, días, meses, semanas quizás. Y bueno, quizás es ahí también donde hubo apertura. Justamente aquí quiero recalcar también apertura de un médico, en este caso uno de ellos, porque han habido otros, él mismo quizás ha ayudado, ¿no?, a otros colegas de ellos a entender la cosmovisión o el tema. Bueno, una frase que siempre ha promovido de alguna forma, que por ser de un pueblo diferente nos enfermamos diferente, y justamente a veces son cuestiones que tienen que ver desde la cuestión espiritual, la conexión con la mapu, la tierra. Entonces, el doctor Gancedo, que hoy tenemos la suerte, él ya jubilado, más de 30 años estuvo trabajando, o sea, más de 30 años ejerciendo como médico, y gran parte de ese tiempo estuvo aquí en el Luminé, en el departamento de Luminé, y haciendo las visitas, por lo menos aquí en la cuenca, junto a otros médicos. Pero bueno, hay que decir que él de alguna manera empezó a observar esto, ¿no?, de que por ser de un pueblo diferente nos enfermamos diferente. Y fue él de alguna manera que muchas veces decía o sugería a un paciente cuando llegaba al hospital a Lumine, por dar un ejemplo, bueno, que busque quizás a una pillancuse, busque a alguien porque seguramente que el alivio, por lo menos pensando en una criatura, quizás no lo iba a encontrar aquí.
Entonces, eso como que fue abriendo también mentes, y bueno, también nosotros, creo que nosotros también de esto, de quizás haber perdido cierta noción o darle valor de alguna forma lo que teníamos como recurso para quizás justamente aliviar a una persona, tomándose, todavía cuando teníamos en la cuenca, digamos, ese conocimiento, esa sabiduría, quizás, bueno, esto tuvo que quizás hacer este tipo de práctica, porque, bueno, también hay que contar que años atrás, décadas atrás, muchas veces un pequeño lamien que estaba enfermo y estaba en el hospital, ya quería tomar un lagüén. ¿Por qué? Porque creía en lagüén, en el remedio, digamos, hierba, y muchas veces tenía que estar escondido de un médico, que no se entere el médico, porque si no lo podían retar. Entonces, bueno, yo creo que este doctor, ya con la experiencia y bueno, también esa apertura que tuvo, ¿no? Creo que abrió esa puerta de alguna manera a socializar culturalmente, la cuestión de tener en cuenta de la cultura del pueblo mapuche aquí en Aluminé. Y fue así que, bueno, creo que llegamos al 2010. Nosotros, bueno, tenemos fotos y mostramos fotos, por lo menos en nuestro centro, y habían prácticas que se hacían en ese tiempo, se estaban haciendo algunas prácticas que tenían que ver con la sabiduría ancestral, en la misma sala de internación del Hospital Aluminé. Entonces consideramos nosotros que hay algo, habían cambios, estaba en nosotros poder seguir, tener constancia, y bueno, hay que también decir que este proyecto, si bien desde lo que fue la piedra fundamental en el 2011, llevó 10 años, por lo menos la construcción, en donde también fue un proceso, ¿no? La medialuna no es casual porque justamente recién, bueno, mencionábamos una de las enfermedades que por lo menos se tratan ahí, que tienen que ver con el conú. Justamente cuando esta media luna es cuando de alguna forma el significado tiene que ver con que está menguando, o sea, se está consumiendo la luna. Y es justamente, son los tiempos, por lo menos hablando de la cura a una enfermedad, es cuando se tiene que hacer, o son esos días en donde se utilizan como para hacer las curas para que la enfermedad se vaya. Esa es la explicación, podríamos decir, y que bueno, nosotros le encontramos sentido, y bueno, si bien hoy tiene toda una parte arquitectónica, pero bueno, esa idea surgió en una de las reuniones cuando nosotros hablábamos de tener, en principio, allá por el 2008, cuando empezamos a reunirnos con el área del Hospital Aluminé, como comisiones directivas, porque eso también, nosotros hoy somos norfelial, pero bueno, traducido a la mirada occidental sería, y por estatuto habla de que nosotros, nuestras comunidades se rigen como autoridades a través de una comisión directiva. Nosotros, bueno, en una de las reuniones que planteamos, porque había muchas cuestiones tanto de gestión de alguna manera que tenía que ver con salud, ya sea, bueno, personal, entre otras cosas, de revisar de cómo estábamos, cómo estaba siendo atendida nuestra gente, bueno, en ese ámbito surge la idea de tener primero siempre decimos que era una posta sanitaria, una nueva posta, queríamos pedir una nueva posta de 10x10. Con el tiempo, cuando surge esto, el despertar de alguna manera y darnos cuenta de que la medicina mapuche seguía en vigencia, y por lo tanto, bueno, era una propuesta de que sea algo complementario de alguna forma de las dos medicinas. Ahí surge también el nombre de un hospital intercultural, decíamos después, bueno, quedó por Centro de Salud Intercultural, pero bueno, en esos ámbitos fue que surge, y en un afiche tenemos justamente una de las fotos que yo decía que mostramos en el Centro de Salud, no sé, casualmente tomamos la foto y nunca pensamos que iba a ser insumo también para mostrar, pero a veces, bueno, nos han preguntado muchas veces ¿Cómo se nos ocurrió? Porque ellos calculaban que alguien nos impuso la idea o algo así. No. Y tenemos la foto en donde mostramos justamente, está el doctor Gancedo y varios de nosotros, y en un afiche surgió esta idea de tener, que tenga la forma de media luna, como Rañín Kie. Bien. Y seguís conectado, ¿no, Damián? Hola. Sí, seguimos, estamos por acá, sí. Seguimos conectados. Bueno, y ahora sí le vamos a dar el paso, mi querido Damián, a nuestras
compañeras y amigas, integrantes de Holotren, esta revista holística, que nosotros, como te contamos, la tenemos ya en vigencia desde el mes de junio. Y bueno, y escuchándote, disfrutamos mucho este encuentro. Así que bueno, adelante nuestras queridas compañeras y amigas. Muy buenos días, Damián. ¿Cómo estás? Mi nombre Buenos es días, muy bien. Lili Soto, integrante de Holotren también. Bueno, en principio, agradecidas de que estés con nosotros, contándonos toda esta información tan importante y sobre todo una integración que tiene que ver con la salud, una de las cosas más importantes del ser humano, ¿no? ¿Qué cosa puede haber sin salud? Yo quería preguntarte, bueno, porque nombraste varias cosas, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿cuáles son los principios fundamentales de la medicina mapuche y qué es lo que la diferencian de la medicina tradicional? Sí, yo lo que podemos decir como experiencia en esto, nosotros desde el 2022, agosto de 2022 venimos, somos como, entramos a trabajar en el Centro SAC que llevamos 3 años de experiencia, podemos decir, y bueno, y nosotros lo que más podemos, no sé si es una diferencia con respecto a lo que es la medicina, o sea, un hospital tradicional, convencional, para nosotros yo creo que hay algo muy notorio que es la forma de atender a la persona, ya sea paciente o no paciente, y bueno, tratar de, todos los que estamos como parte del equipo, siempre tratamos de enfocar, bueno, sobre todo si viene alguien mal, no importa cuál sea nuestro rol, de alguna forma tratar de orientar y sí llevarlo, en este caso, con los Chanchefe, que son como los recepcionistas y bueno, son los encargados también, son el primer contacto que tienen los pacientes, sobre todo con, bueno, esto, quién los puede atender, si a veces puede ser un lahuenche, si a veces puede ser el machi o el doctor. Por eso está también sujeto a qué es lo que busca cada paciente y bueno, pero sí lo que puedo decir es un poco, digamos, de cómo es la forma, es como muy personalizada que nosotros, bueno, justamente cuando hacíamos talleres nos dábamos cuenta también eso de que qué importante es poder hacer la conexión y no llegar, bueno, lo que hoy pasa a veces, acá nos ha pasado muchas veces en el hospital de Aluminé, hemos quizás tenido un mayor y quizás por ser sumiso, esto de no tener buena comunicación, quizás llegaba a las 10 de la mañana para que lo atiendan y porque nadie le preguntaba qué andaba haciendo, por qué necesita o qué le dolía, quizás se iba a las 5 de la tarde, 6, se volvía para su comunidad sin tener solución. Entonces nosotros al observar eso nos propusimos, ¿no? Como forma novedosa, y bueno, antiguamente también era de alguna forma, acá, bueno, yo siempre me acuerdo y me refiero a mi abuela porque ella nos contó mucho de cada vez cuando iban a una machi, ella que le tocó llevar a sus hijos alguna vez, existía esa forma de conexión como, bueno, a lo que voy con esto, ¿no? De hacer un trato humanitario, esto de preguntarnos, el Trump, decimos nosotros, la charla, qué importante es la charla. Entonces, de esa manera fluía de otra manera lo que es tanto lo que un paciente pueda contar y también lo que también se le pueda, a través de la charla o la información de cómo de alguna forma hacer de que esa persona también se sienta bien recibida y también de alguna forma tomar el fuerte compromiso de también seguir adelante con la curación, con el tratamiento que se le dé, ¿no? Qué importante lo que estás diciendo, Damián. Bueno, en el programa anterior tuvimos de invitado acá en la radio, en Necochea, a un odontólogo que hace odontología consciente, holística, ¿no? Donde nos mencionó que una de las cosas más importantes para él en esto de la conciencia es escuchar, tener una escucha activa hacia esa persona que hace la consulta, ¿no?
rescatando valores simples, porque vos decís, bueno, la escucha y qué importante que es. Yo la verdad bueno, primero te quiero decir que veo y he visto, hay una gran diferencia entre su cultura y por ahí también la nuestra en el sentido del respeto, de los valores, quizás también de la calma que ustedes imparten. No sé, me da esa sensación. Te cuento que yo soy de Villa Regina, nacida en Villa Regina, Río Negro. Mire. Y por eso quería preguntarte, ya que tenemos una orientación en el desarrollo personal y espiritual, ¿qué lecciones podemos aprender de esta medicina mapuche sobre la importancia de la comunidad, las relaciones interpersonales, en todo lo que tiene que ver con el proceso de sanación, ¿no? Y el crecimiento personal? Entendemos que, bueno, también, por lo menos, yo me baso en lo que hemos venido transitando aquí en estos 3 años, está como muy ligado a lo que de alguna forma nos toca atravesar en nuestras vidas, ¿no? Usted creo que hace un ratito decía que todos nos enfermamos, ¿no? En algún momento tenemos nuestros males pasar en la cuestión de salud. Y aquí, bueno, yo creo que también es como muy amplio, ¿no? Es difícil un poco la pregunta porque ahora, digo, revisando un poco lo que llevamos en los 3 años, hay múltiples factores, hay múltiples causas que, bueno, producen esos malestares o cuestiones de salud, a veces hasta psicológica, algunas, digamos, que tienen que ver con la cuestión de algún órgano en particular, que sea el hígado, la gastritis. Escuchamos, o sea, yo por lo menos en las reuniones por ahí generales que tenemos y exponemos ciertas atenciones que se han hecho desde acá, desde el centro de salud, bueno, nos toca conocer de alguna forma diferentes formas de vida. Y yo creo que está ligado, justamente la pregunta que me hace, está ligado un poco a eso, a la forma de vida, ¿no? Que lleva cada persona, que a veces puede ocasionar cierto desequilibrio de salud, tanto físico, mental. Y bueno, justamente es como, al ser tan diversa las enfermedades que de alguna forma desde el centro venimos atendiendo, yo creo que está ligado mucho a qué forma de vida tiene cada familia o cada persona, en este caso cuando en particular está enfermo, ¿no? Excelente lo que nos estás contando, la respuesta. Y bueno, para darle paso a mi compañera, es verdad lo que decía Susi, la verdad que el tiempo es corto porque quisiéramos seguir hablando, pero quería decirte que nos dejes, no sé si un consejo, pero sí algo como para que nosotros podamos tomarlo como proceso de desarrollo, ¿no? De crecimiento. Es decir, ¿qué cosas, según toda tu perspectiva, tu experiencia, tu cultura, es importante para que mantengamos una salud intacta, por decirlo de alguna manera, una buena salud? Porque como decíamos, sin salud no hay nada, ¿eh? Justamente, sí. No sé si decir un consejo. Yo creo que justamente nosotros, bueno, yo compartía esta posibilidad que lo que estoy haciendo ahora, ¿no? De conectarme con ustedes allá a Necochea, Buenos Aires. Yo lo comentaba a mis compañeros y lo que venimos, por lo menos de alguna forma, como bueno, nuestro proyecto tiene que ver con eso, ¿no? El consenso, no es una cuestión verticalista y bueno, desde lo que estamos, la mayoría aportamos de todo un poquito, lo que podemos, nos hacemos parte y vamos sumando siempre con la idea de acompañarnos. Es como algo, es un proyecto colectivo. Y yo lo que podría decir, yo no sé si llamarlo consejo, pero justamente esto, ¿no? Abrir camino, conocer gente nueva de otros lugares, que nos conozca, que se interesen por nosotros y nosotros también, por supuesto,
con mucho gusto damos a conocer, nos hemos dado cuenta, sobre todo en este último año, que justamente lo que estamos haciendo ahora, en este momento, es medicina, que es la charla, el NIRCHAM, le decimos nosotros acá. Claro. No deja de ser la medicina también para, bueno, justamente porque nos conectamos, podemos expresar de cómo nos venimos sintiendo. Quizás un día que también uno está con cierto bajón, capaz que charlando, ese bajón se nos va y a veces no nos hemos dado, o sea, creo que hemos aprendido, quizás antes no lo valorábamos tanto, digo, pero en el último tiempo y con esta experiencia, lo que puedo decir es que la charla es importante, la conexión es importante y bueno, a través de eso, cómo también podemos aliviar ciertas cosas también, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta, quería terminar con eso, digo, ¿no? Diciendo que la charla, vuelvo a decir en el CHAM, que le decimos nosotros, nos hemos dado cuenta que también es medicina. Yo te agradezco mucho, Damián. Le voy a dar el paso a mi compañera y sin duda tenemos mucho para seguir aprendiendo. Bueno, muy buenos Sí, días. totalmente, sí. Ay, disculpa. Yo soy Nancy, muy buenos días, Damián. Bueno, un honor. Buen día, May. Gracias por esta entrevista. Bueno, y nosotras felices, bueno, cuando nos enteramos de este lugar, ahí en Aluminé, ¿no es cierto?, donde lograron un abordaje intercultural, ¿no?, donde lograron integrarse tanto la medicina convencional con la medicina mapuche. Eso o sea, nos llena de felicidad, ¿no?, desde Olotren. Y bueno, por esto te agradecemos esta entrevista. Y yo te quería... Agradecido soy yo. Sí, bueno, yo te quería preguntar, bueno, en esto de que Susana había mencionado que ustedes tienen muy en cuenta la naturaleza, ¿no? Bueno, yo te cuento que yo practico una herramienta terapéutica que se llama baños de bosque, que es sumergirse en los bosques. Nosotros acá en Necochea tenemos un bosque grandísimo y estar ahí y conectar con la naturaleza, ¿no? Y entonces me quedé pensando cuando hablabas de la enfermedad, a ver, corregime si es así, para ustedes la enfermedad sería como un desequilibrio físico, emocional y espiritual, ¿no? Y entonces... Totalmente, sí. Sí, te quería preguntar qué medicinas utilizan, ¿no? O usan. Mire, son conocimientos que mucho está atado, sí, coincidimos creo totalmente de alguna forma ese tipo de desequilibrio para nosotros es así, por lo menos desde la cuestión que tiene que ver tanto sobre todo la cuestión espiritual, ¿no? Porque bueno, como decíamos, nos hemos dado cuenta que quizá hay estudios de alta complejidad, muchas veces capaz que se le hace a una persona y no le encuentran nada, y resulta que era una cuestión quizás espiritual. La medicina que entendemos nosotros, por lo menos las prácticas, hablando de la enfermedad justamente que mencionamos, el CONU, es pedir en Mapuzungún que esa enfermedad se vaya y con ciertos elementos, a veces la bueno, los preparativos de hierba, que eso, bueno, sobre todo lo manejan los lahuenches, los queyo, el machi. Y bueno, de esa manera, bueno, son procedimientos que se dan, no me sale explicarlo muy bien ahora, digo, pero tiene que ver con justamente procedimientos que se tienen que dar como para aliviar a una persona, pero justamente, bueno, eso yo creo que es una cuestión de complemento, ¿no? Si bien está el Lawén, lo que usted dice, la medicina, pero también parte de la medicina termina siendo el CHAM, lo que yo le decía, en Mapuzungún cada lahuenche, el machi, tiene su forma y su forma de pedir como para que esa enfermedad se aleje. No sé si me entiende, pero intento decir que la charla, la conexión, digamos, a través del habla tiene mucho que ver también en el alivio de una enfermedad.
Bien, o sea, no solo con hierbas, ¿no? Sino también como con Claro. especies de rituales, serían. Sí, 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 creo que va por ese lado. No sé si sería, sí, sí, en parte ritual y en parte también cómo es lo que, bueno, si yo hago una comparación y que conocemos de alguna forma lo que es las cuestiones a veces en otras religiones, ¿no? Sería como el rezo, la oración, bueno, está como, pero claro, en la cuestión, siempre y cuando desde la cuestión de la mirada, y bueno, por supuesto el uso del mapuzungún, digamos, desde el habla autóctona de la cultura mapuche, ¿no? Bien, bien, bueno, muy, muy interesante. Y otra cuestión para destacar, bueno, yo entré en la página, ¿no?, del centro, del lugar, y bueno, me llamó la atención que tienen una construcción que se llama Ruca, ¿no?, donde hacen los encuentros y las reuniones con la comunidad. Y en esto me quedé pensando en destacar, ¿no?, en ustedes, en el pueblo mapuche, en esto de honrar nuestras raíces, ¿no?, y nuestra herencia ancestral. Eso lo destaco como importante. Bueno, yo también te cuento, practico otra herramienta terapéutica que se llama constelaciones familiares, y esto de honrar nuestra herencia familiar, ¿no?, ancestral y cultural, que nos da fuerza, ¿no?, y nos ayuda a fluir con la vida. Sí, Y estos encuentros que sí, hacen sí. en la ruca, o sea, la verdad que me da mucha emoción y alegría, ¿no? ¿Cómo son esos Bueno, la encuentros? ruca particularmente se utiliza para el preparado del lagüen. Nosotros con la cantidad, digo, más, si bien tenemos actividades, a veces el Huiñol Chipantu, que es el Año Nuevo Mapuche, tenemos Pichiniyipunes, sí, es un espacio en donde nos reunimos alrededor de un fogón más grande y también en ese sector es donde de alguna manera se preparan los lagüenes, los remedios que, bueno, hay por lo general de acuerdo a la cantidad de pacientes que tenemos, bueno, se sacan las medidas, que también todo un proceso nuevo a nosotros, porque nosotros nunca estábamos habituados, por ejemplo, a hacer tantos litros de la WEN. Y hoy, para que se den una idea, estamos en el mes estamos haciendo la elaboración de 1.200 litros mensuales de la WEN. Eso lleva 3 a 4 días en la semana. Bueno, hay todo un proceso también de, bueno, cómo hemos también, nos ha obligado de alguna forma también a utilizar la tecnología como WhatsApp, porque bueno, es una red interesante en donde de alguna forma hoy es una herramienta de trabajo en donde nos comunicamos con cada paciente y bueno, cada paciente tal fecha, tal día ya está preparado la web para la toma en el transcurso de esas semanas, ¿no? Pero bueno, quería darle detalle que la ruca es como muy diverso también la actividad que hacemos, pero bueno, más está concentrado, que no es menor, digamos, por lo menos para el funcionamiento del centro, es en donde se elabora la web. Que estamos hablando de una sustancia, digamos, hecha a base de hierbas y que seguramente tiene algún propósito de sanación o limpieza. ¿Es así? Claro, justamente, Perfecto. sí. De Son las sanación. hierbas que se hierven y bueno, ahí se preparan litros. Por eso hablaba yo de los 1.200 litros, un promedio, ¿no? Un promedio. Queridísimo Damián, estamos entonces para la audiencia hablando con uno de los administradores del Centro de Salud Intercultural de la cuenca de Ruca Choroy en Neuquén, y lo que querríamos es que vos indiques a la audiencia, ¿no? Que bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero sí que indiques a nuestra audiencia, a la audiencia de todos quienes estén escuchando este programa, si pueden conectarse con ustedes, a través de qué medios. Sé que están a full, que están recibiendo muchos pedidos de gente, inclusive no solo de la Argentina, sino fuera de la Argentina,
para poder sacar un Sí, turno y ser atendidos en este centro intercultural donde están trabajando la medicina mapuche con la medicina convencional, así que evidentemente se está conociendo esa labor que ustedes vienen haciendo en muchos países del mundo. Y me gustaría que nos digas si hay forma de conectarse y también, ¿no? Que están muy a full con esto de poder dar un turno ya, porque bueno, obviamente, por suerte, cada vez más gente se está dando cuenta de que la salud es algo holístico, como decimos acá con las chicas, ¿no? Que hay un cuerpo, un claro. alma, un espíritu, hay energía, Sí, que hay sí, sí, hierbas, sí, que hay sí. naturaleza y que no todo se resuelve con alguna pastillita, ¿no? Pero bueno, vamos entonces Claro. con estos datos, decime. Bueno, nosotros estamos funcionando por lo general de lunes a viernes de 8 a 16 y estamos a través de una línea corporativa, que si quieres se la digo ahora, Sí, ¿no? sí, por favor. Es un número que hemos optado porque si bien tenemos nuestros números personales, yo a menudo por ahí no tengo problema, digo, pero siempre tratamos de derivar, por lo menos para turnos, hay un número de línea corporativa que, bueno, es a través aquí donde están los Neutran-Chefs, le llamamos nosotros, Sí, que son los recepcionistas de alguna manera, pero bueno, a diferencia del recepcionista convencional, podemos decir, ellos son los encargados de recibir, bueno, son el primer contacto, como ya lo dije en algún momento, el primer contacto con el paciente y bueno, de acuerdo a la inquietud, de la demanda que tenga o la dolencia que tenga un paciente interesado en tener un turno, ellos son los que orientan para quién o con quién se podría tratar y de esa manera, bueno, ver si hay disponibilidad de turno. bien. Así que el número se lo estoy pasando. Sí, Es el 299 sí, 50 sí, 70 sí. 922. A ver, repetimos, 299 50 70 922. ¿Está bien? Sí, es Per- así. Perfecto. Así que bueno, nosotros bueno, a través de ese número concentramos todo, digamos, por lo menos la cuestión de turno, lo manejamos por ahí, por esa línea, y bueno, también pedimos por ahí a la población y damos la explicación esta, ¿no? A raíz de la gran demanda, nosotros bueno, hoy tenemos, hay que decir eso también, tenemos una lista de espera de más de 100 pacientes, algunos esperando hace más del año, otros también, bueno, hemos sabido también que como una cuestión que nos ha jugado en contra, que a veces piensan, o por no conseguir un turno, algunos sabemos que se han enojado y han dicho a veces, no, esto es pura política, esto no es real, pero claro, sin entender la forma o la dinámica de funcionamiento que nosotros nos estamos dando y de paso, bueno, como institución nueva, como decía, hace 3 años que estamos funcionando, nos ha tocado desde la experiencia optar por una metodología de este tipo porque si no colapsaríamos, digamos, no habría ni mate suficiente, ni quello suficiente, ni Neutran suficiente, ni quello suficiente para atender a tanta demanda de gente que nos consulta, ¿no? Perfecto. Otra cosa importante que podamos comentar es que la gente llama por inconvenientes en su salud, lo que sea. O sea, aquí puede haber Sí, personas sí, sí, sí. con temáticas vinculadas al cáncer, con problemas de huesos, con problemas de piel. O sea, aquí, Sí, digamos, una no diversidad hay una de selección. enfermedades que Bien. entran y bueno, siempre está atado a eso la consulta y también ver qué disponibilidad de la o match tenemos también para tal tiempo. Perfecto. Bueno, mi querido, realmente esto sería para seguir hablando. Acá nuestras compañeras estamos felices, todo el equipo aquí de Holotren y toda la radio FM 93.5, bueno, escuchándolos. Vamos a tener nuevos encuentros. Bueno, quedamos que es muy probable que el jueves a las 15 horas estemos nuevamente Estamos en Contacto. Pero bueno, mientras tanto, un agradecimiento enorme. Te agradecemos mucho, Damián. Muchísimas gracias. Gracias, Damián, un honor, gracias. Y un saludo enorme a toda tu comunidad. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un- Muchas gracias y no los agradecidos nosotros en nombre del equipo. Vuelvo a decir eso lo que decía al principio, ¿no? El agradecimiento
grande, porque bueno, por interiorizarse, por conectarse ustedes y marcar interés en nuestro proyecto, que como decía, necesitamos que se dé a conocer, y bueno, también nosotros sepan disculpar quizás lo desprolijo a veces de salir a un medio, pero bueno, uno también, son cosas de las que estamos aprendiendo también, y sabemos que la tenemos que hacer, y justamente, claro, recién mencionaban que quizás no hay mucha información detallada sobre nosotros, por lo menos en las redes, pero bueno, es algo que estamos trabajando, intentando sacar adelante, porque vemos que es una cuestión pendiente que lamentablemente, creo que recién usted lo decía, a veces estamos a full, como se dice, y bueno, estamos como más en la atención y quizá no tanto en la difusión de nuestro proyecto. Entonces lo vemos como una falencia, pero bueno, justamente ahí el agradecimiento es para ustedes. Muchas Una por gracias. el interés que marcan en esto, y bueno, también eso, ¿no? Nosotros desde acá dispuestos a seguir, ojalá tengamos más propuestas. Bueno, por ahí esto, la posibilidad del día jueves, yo por ahí mencionaba a Susana que la posibilidad de poder sumar al doctor Gancedo, que para mí es uno de los, digamos, puntales más firmes que tenemos, digamos, y que lo puedan conocer, para nosotros va a ser también un gusto. Y bueno, yo creo que él no va a tener problema también en sumarse a esto en la propuesta, ¿no?, de difundir nuestro centro, que de hecho también creo que lo tiene más claro que nosotros a veces. Muchísimas bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias enormes. Muchas gracias por todo. Te y bueno, mandamos un abrazo. gusto, digamos, haber conocido más gente, y bueno, sobre todo también que, bueno, hacer este camino, ¿no?, de alguna forma de conocernos, y bueno, también cómo apoyarnos en estas ideas, en estas cuestiones de formas, de diferentes, digamos, de ver la vida, sobre todo en la cuestión humanitaria, ¿no?, que venimos también, creo que nos une eso de alguna manera para el tiempo que estamos, ¿no?, con la sociedad como está y todo eso. Tal cual. Así que para querido, nosotros también es un honor. enorme. Te abrazamos fuerte, que ya no tenemos más tiempo, estamos fuera de tiempo, Está pero bien. agradecidas desde el corazón. Y volvemos a estar en contacto, si Dios quiere, Igualmente. el jueves. Gracias. Abrazo. Bueno, nos vamos a robar un minutito para decir, le agradecemos a nuestros auspiciantes, Guidos, Pips, Top 91, servicio de tren delantero, trasero, frenos y mucho más, ventas y reparación de neumáticos. Días y horarios de atención de lunes a viernes de 9 a 18 horas, Avenida 91, 1850, Pasitos de Avenida 42. Teo Clock, mencionamos todo para tu bebé, y si necesitas plomería y electricidad, comunicate con Rodrigo Quilodrán al 2262-220818. Y les recordamos que el sábado que viene tenemos un taller. Exactamente. El domingo, perdón. A las 16 horas. Domingo 14. Domingo 14 a las 16 horas. Lo vamos a recordar nuevamente el jueves. El domingo que viene a las 16 horas en la calle 662806 tenemos nuestro taller La Brújula, ¿sí? La Brújula Energética Numerológica para el año 2026. Gracias infinitas, y bueno, por favor no se vayan, porque ya está nuestro querido compañero y amigo con su programa Defendiendo Nuestras Tradiciones Gauchas, Walter Fidelibus. Así que, chao. Chao, hasta el próximo sábado. Gracias por estar, nos vemos el próximo sábado.